Buenos días, América Latina, buenas tardes, España zurda y plurinacional. Hoy se estrena en Noticias Básicas Sasi Alejandre, recién llegada de Ciudad de México, para reforzar a este equipo. Bienvenida, compañera. Encantada de formar parte de la tripulación, Pablo. Nuestro barco pirata se refuerza. Bueno, se ha aprobado ya el primer trámite para la reforma del artículo 49 de la Constitución, pero el PSOE y el PP ya han advertido de que a ningún grupo se le ocurra hacer más cambios, ¿verdad, Sebas? Así es, Pablo. Todos los grupos, a excepción de Vox, han apoyado eliminar la palabra disminuido del artículo 49 de la Constitución en lo que es ya el primer pacto bipartidista de la legislatura. La palabra disminuidos ya no está en la Constitución, pero los derechos de las personas con discapacidad seguirán estando disminuidos. Los cambios que le gustan al bipartidismo son los que no aparecen en los presupuestos generales del Estado. El ministro de Justicia defendió el cambio como si fuera una revolución. Saldamos ni más ni menos que una deuda con más de 4 millones de personas con discapacidad que hay en nuestro país. Y además comenzamos el trámite de la tercera reforma de nuestra Constitución, la primera con un contenido verdaderamente social. Alberto Núñez Feijóo también defendió la reforma constitucional con mucho convencimiento. Es evidente que el legislador no quiso ofender a nadie durante la redacción del texto fundamental, pero el lenguaje y también las instituciones son organismos vivos que se han de adecuar al contexto y a las nuevas necesidades. Es lo que hemos hecho con la modificación del artículo 49. De esta forma se han sustituido expresiones anacrónicas por otras que representan mucho mejor a las personas con discapacidad, las problemáticas a las que se enfrentan y sus necesidades. Podemos apoyó la reforma, pero pidió más valentía. Y cambiar el término disminuido y utilizar lenguaje más inclusivo nos ayuda a superar cárceles mentales. Esta reforma nosotras entendemos que no es suficiente. Hay que poner especial foco en la atención a la discapacidad por parte de las administraciones públicas. Obras son amores y no buenas razones. Debemos implementar medidas y políticas públicas tal cual nos están pidiendo los distintos colectivos relacionados con el ámbito de la discapacidad y de la dependencia. Sumar aplaudió también lo que ha llamado la primera reforma social de la Constitución. La Constitución española solo se ha reformado 2 veces. La de hoy, la tercera, es la primera reforma social de nuestra Constitución. La de hoy es una reforma que muestra que una amplia mayoría de nuestro país quiere que avancemos en igualdad y en justicia social. La de hoy es una reforma que inicia una senda, la de los avances sociales y la de la ampliación de derechos, un camino en el que Sumar defenderemos firmemente y que seguiremos transitando. Hombre, vamos a ver, la reforma está bien, pero llamar primera reforma social de la Constitución a modificar una palabra por otra, no sé yo. Reforma social sería que se incluyera en el bloque de derechos fundamentales de la Constitución, por ejemplo, que todas las personas con discapacidad fueran a tener un ingreso mínimo que les permita vivir con dignidad o que los cuidados fueran una obligación del Estado. Eso sí sería una reforma social. El PNV también defendió la reforma, pero cree que la Constitución necesita más cambios. Político y grupo parlamentario les gustaría poder tratar de manera amplia y sosegada, pero que en esta ocasión ciertamente no será posible por lo angosto de la reforma que se ha decidido abordar. Por lo que, señoría, también les anuncio que más allá de esta reforma constitucional del 49, también nosotros formularemos nuestra propia propuesta vía enmiendas en el estrecho margen temporal que nos concede la Cámara. Y luego está Abascal, que cree que cambiar una palabra de la Constitución rompe España. Creemos que es absolutamente inaceptable y absolutamente incomprensible el permanente balón de oxígeno de Feijóo y del Partido Popular a este gobierno. El día 28 de nuevo nos convoca a las calles el señor Feijóo. Estuvieron en Toledo el otro día diciendo que iniciaban una ofensiva política contra el gobierno. Y la ofensiva consiste en que llegan a un acuerdo de reforma constitucional. Donde sí hay diferencias entre el gobierno de Sánchez, Junts y Esquerra es a propósito de las enmiendas a la amnistía, ¿verdad, Sasi? Las hay y no son menores. Junts quiere que quede claro en la ley de amnistía que se van a
todos los delitos de terrorismo de los que es acusado el independentismo, porque teme que no dejar esto claro dé herramientas al partido judicial para impedir la amnistía de Carles Puigdemont o de Marta Rovira. El PSOE, por su parte, cree que no es necesario enmendar la ley de amnistía y se niega a incluir las demandas de Junts. Sumar, en línea con el PSOE, ha anunciado que no presentará enmiendas propias. Que Sumar no presenta enmiendas, pero lo que quiere es que valorar con el resto de las fuerzas políticas que vaya lo mejor posible desde el punto de vista político y técnico, y apoyaremos aquellas que tengan sentido para la mejora del propio texto. Podemos está estudiando la ley. Sobre la ley de amnistía, estamos estudiando en detalle la ley para asegurar que protege a todo el mundo, que protege a los directores de colegio que pusieron una urna, a los alcaldes, a los activistas, pero a la gente también común y corriente que salió a votar el 1 de octubre, y en las próximas horas les indicaremos si realmente nos parece que tiene un nivel de protección adecuado y presentamos alguna enmienda. Bueno, pero contadme, me dicen que lo más granado del PSOE, Caoba, ha vuelto a salir a escena, ¿verdad? ¿Es así? Sí, y no ha sido precisamente para apoyar la ley de amnistía. Esto no es posible constitucionalmente. Esto no es posible aceptarlo políticamente. No es posible, me duele decirlo, pues estoy haciendo una crítica del gobierno de mi partido. De los otros no. De los otros no. Los dos hacen lo que quieren. Es que es muy fácil gobernar desde la izquierda del PSOE. La llamada izquierda del PSOE es facilísimo. Es meterse en el camarote de los hermanos Marx. Es decir, yo quiero 2 huevos duros más. Ya está. En el encuentro del PSOE Caoba también estuvo Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Era no a los indultos y se dijo sí. Era no a la amnistía y se dijo sí. A la autodeterminación, ¿qué se va a decir? Si me ponen el límite y dicen por aquí no vamos a pasar, y si acaso se hiciera eso, pediremos la dimisión de la dirección del partido, entonces yo me callo. Ese es el reto que les desafío. Díganme cuál es su frontera, dónde está su límite, porque estoy cansado de que nos digan que para no beneficiar a la derecha y a la extrema derecha nos tenemos que callar. Yo a la derecha y a la extrema derecha no le temo nada. Le ganó 6 veces en Extremadura. Mientras yo estuve en Extremadura no había ni extrema derecha ni derecha. Cuando usted gobernaba en Extremadura, señor Ibarra, no había derecha porque la derecha era básicamente usted. Dele una vueltina, que dicen allí en su tierra, que más vale tarde que nunca. Bueno, ¿qué más tenemos así? Tenemos otra noticia de esas que les gusta mucho a la derecha, a la extrema derecha y al PSOE Caoba, perdón por la redundancia. El gobierno se ha comprometido a desclasificar los documentos del espionaje al presidente de la Generalitat. Así es, pero el gobierno no lo hace porque se haya hecho muy transparente, sino porque se lo pide un juez que trata de esclarecer todo el espionaje al que el CNI sometió al independentismo con el programa Pegasus. Respecto a la operación Cataluña, vuelvo a decirles, los hechos que estamos conociendo son hechos de extrema gravedad y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Hasta las últimas consecuencias, analizando hasta el más mínimo detalle de toda la documentación. Es fundamental que se conozca y se esclarezca todo. Y por tanto no hay que descartar la comparecencia de ningún miembro de la anterior administración del Partido Popular. Para el gobierno catalán la medida llega muy tarde. El govern espanyol arriba tard, perquè aquesta desclassificació d'un espionatge il·legítim i un espionatge per raons polítiques s'hauria d'haver produït molt abans, aquesta desclassificació. Finalment ha estat a requeriment d'un jutge que s'ha produït, per tant és el que tocava fer, i el que espero és que això serveixi per conèixer tota la veritat, perquè des del CNI es van dedicar a espiar a responsables polítics del país, a líders polítics i socials per la simple raó de defensar la independència de Catalunya. Para Abascal, cumplir con la orden de un juez rompe España, y a la periodista que le hace la pregunta le parece una cesión al independentismo. ¿Qué le parece, señor Abascal, la cesión que ha hecho? ¿Considera que es una cesión la desclasificación de los papeles del caso Pegasus a Esquerra Republicana? Bueno, yo creo que todos son cesiones, todos son facturas que el señor Sánchez ha asumido para obtener la investidura, pero que las pagan los españoles. Las pagan de muchas maneras. Las pagan
con sus impuestos, las pagan con inseguridad, las pagan con una degradación de la Constitución, con un debilitamiento de la unidad nacional y con más información a los partidos golpistas. Enrique Santiago, de Sumar, ha defendido que el PP responda por haber usado al Ministerio de Interior para espiar a los líderes catalanes. Mucho interés en que se llegue hasta el fondo del asunto y se determinen las responsabilidades, obviamente, de los miembros del Partido Popular. Lo que están diciendo, pues el señor Villarejo ha dicho que el propio señor Rajoy conocía estos hechos, pero en ese caso, si se llega a determinar una responsabilidad penal conforme al artículo 31 del Partido Popular, pues a lo mejor habrá que acabar aplicando al Partido Popular lo que el otro día pedían aquí que se aplicara a otros partidos. El Constitucional ha dicho que la expresidenta del Congreso, la socialista Meritxell Batet, nunca debió haberle retirado el escaño al exdiputado de Podemos, Alberto Rodríguez. Pues sí, el Tribunal Constitucional ha amparado al exdiputado de Unidas Podemos y ha anulado la condena que le obligó a abandonar el escaño por una supuesta agresión a un policía durante una protesta. Hoy todos apoyan a Alberto Rodríguez, pero en 2021 solo le apoyó Podemos, mientras otros decían que pedir la dimisión de Meritxell Batet o demandarla por prevaricación era hacer ruido. Así es, Pablo, y como aquí nos gusta más la realidad que los relatos, vamos a recordar dos reacciones que fueron especialmente significativas. Por un lado, la de Yolanda Díaz a preguntas de los periodistas. Por aquí. Hoy de verdad vamos a centrarnos en comisiones obreras. Pero bueno, el voto ahora lo dirá. Gracias. También hubo reacciones en el PSOE que pasarán a la historia. Hubo varias, pero esta del número 2 de los socialistas fue especialmente evidente. Somos un gobierno y un partido que cumplimos. Cumplimos nuestra palabra y cumplimos con la ley. Cumplimos también con la ley, porque las sentencias no se pueden incumplir. Así que este partido respalda totalmente a la presidenta del Congreso en el cumplimiento escrupuloso de la ley. Es su deber y no puede ser de otra manera. Las sentencias se recurren, pero no se incumplen. Esto decía también Echenique. Un informe que dice lo contrario de lo que decía el primero, sin que cambie. Bueno, esto lo sabemos por la prensa, que no hemos recibido el informe como principal grupo parlamentario afectado, una irregularidad más, y además dice lo contrario del primer informe sin que nada haya cambiado, es decir, sin que la sentencia haya cambiado. La sentencia no pone que haya pérdida del escaño, no lo pone, ninguno de los comunicados del Tribunal Supremo lo pone, y sin embargo se ha despojado del escaño a un diputado electo. Estos son los hechos, suyas son las opiniones, por cierto. Hay novedades sobre la directora antitrans del Instituto de las Mujeres, ¿verdad, Sebas? Así es, Pablo. Los colectivos trans han iniciado una batalla judicial contra el nombramiento de Isabel García como directora del Instituto de las Mujeres del Ministerio de Igualdad. La Federación Plataforma Trans y Euforia han interpuesto un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo y el Alto Tribunal. Ha emitido ya una respuesta en la que requiere al Ministerio de Igualdad el expediente administrativo que justifica la elección de Isabel García para el cargo que ostenta. Marc Ambroyé, presidenta de la Federación Plataforma Trans, explica los motivos de esta denuncia. Tiene muchísimo valor el que las más nadie de los nadie, las personas trans, nos enfrentemos por primera vez al Estado con un recurso contencioso administrativo. Y en segundo lugar tenemos que destacar, desde aquí denunciamos, la ausencia para silenciar las voces de las personas trans, de las televisiones públicas y también de algunos medios que se llaman progresistas y que están trabajando para silenciar cualquier disidencia, cualquier protesta que moleste al gobierno. Bueno, vámonos con internacional. ¿Qué tenemos? La actualidad internacional gira hoy en torno al Foro de Davos en Suiza, donde están reunidos los líderes mundiales con los hombres más poderosos del planeta, esos que han aumentado su fortuna en 2.500 millones al día, a pesar de la pandemia y a pesar de las guerras.
En Davos estarán 1000 empresas multinacionales, 100 gobiernos, organizaciones internacionales y según el BBVA es una oportunidad para reflexionar sobre los desafíos claves del mundo. Qué poético se pone el capitalismo cuando quiere engañar. ¿Ha ido Pedro Sánchez a Davos? Por supuesto, Pablo. ¿Cómo se iba a perder nuestro precio una cita internacional de este nivel? Ya se ha reunido con el máximo ejecutivo de Siemens y con el consejero delegado de la farmacéutica Sanofi. Pero también se reunirá con Bill Gates, cofundador de Microsoft y uno de los hombres más ricos del mundo, y esta tarde está previsto que dé un discurso para los líderes que estos días estarán en Davos. Bueno, pues ya nos enteraremos de qué se ha dicho y mañana se lo contaremos aquí. El que sí ha hablado en Davos ha sido el ministro de Asuntos Exteriores, ¿verdad, Sebas? Cierto, Álvarez ha animado a continuar con la guerra en Ucrania porque si gana Rusia, el mundo será menos seguro para todos los países. Pero a la vez, al más puro estilo PSOE, ha dicho que hay que reconocer la cuestión del llamado sur global. Una bombita por aquí y un poquito de diálogo de buen rollo por allá. Moderación ante todo, compañeros. Ay, mientras Sánchez está en Davos defendiendo la guerra, la vicepresidenta segunda se ha reunido con la embajadora de Sudáfrica en España para hacerle llegar su apoyo a la denuncia que ha interpuesto contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia. Mientras, Israel habla de emigración voluntaria como eufemismo para la expulsión de los palestinos para colonizar plenamente la Franja de Gaza. Y Yemen amenaza con incluir a otros actores en los ataques contra buques israelíes en el Mar Rojo. Bueno, terminamos ya con Willy Veleta, que ha acompañado al sindicato de inquilinas en una acción contra un fondo buitre en pleno barrio Cayetano de Madrid, un fondo buitre propiedad, por cierto, de un familiar de Esperanza Aguirre. Aquí en la zona noble de Madrid, en Junta de Accionistas de una Socimi, vamos a enredar con el sindicato de inquilinas. Que a ver qué nos cuenta Víctor. Sí, estamos aquí en la sede de Elix, que es un fondo de inversión, un fondo buitre, que ya ha comprado un bloque de viviendas, ya quiere expulsar a los vecinos, ya lo ha dicho claramente, para subir las rentas y somos conscientes de que van a hacer una compra ahora de 4 bloques más, 3 en Madrid y 1 en Barcelona, y ahora se va a celebrar la Junta de Accionistas. Por lo que venimos aquí a decirles, a entregarles unos panfletos para decirle que no es solamente una compra, sino que lo que le están haciendo es cargarse la ciudad de Madrid. Ahí no sabemos si es un accionista o no. Lleva una carpeta de... Hola. Hola, ¿es usted accionista? Hola. ¿De qué? ¿Cómo se llama? Elix. No. ¿Se confirma, no? Yo creo que sí. Bueno, no, ha dicho que no. ¿Nos fiamos de su palabra? No, para nada, vamos. Ha dudado cuando ha dicho de qué, ¿no? Está claro, vamos. Quien calla otorga. Ali, ¿qué ha pasado? ¿Qué os han dicho? Bueno, pues hemos hablado primero con una curranta del espacio que sí que decía como que estaban los accionistas ahí dentro y les ha llevado nuestros mensajes, ¿no? Diciéndoles que estaban votando centenares de desahucios en 4 edificios más de Madrid y de Barcelona. Y después han salido un par de personas que trabajaban en Elix, parece ser que eran de la gestora, no accionistas de la Junta. Y hemos estado conversando con ellos, han tenido la oportunidad de conocer a Carmen, a Juanjo, a Pedro, que llevan 70, 80 y 20 años en el edificio, que venían en representación de todas sus vecinas que están resistiendo en sus casas. Y deseando que tarde mucho. Yo por lo menos para el día 1 de abril tengo que dejarlo. Toda la vida trabajando. Y viviendo ahí. Y viviendo ahí. Que no es que lleve ni 5 ni 10, que son 84 años lo que llevo viviendo en ese bloque. Pero bueno. Mucha fuerza, ¿eh? Gracias. Que mis padres y yo llevamos en el edificio pues más de 100 años. Y ahora que digan que no te dan ninguna solución, que tenemos que dejar el contrato, yo lo cumplo en agosto y a buscarme la vida. ¿Cómo se puede vivir así? Pues difícilmente, o sea, están todos los vecinos, cada vez que me los cruzo por la escalera, preguntándome qué está pasando con el tema, que a ver si hemos avanzado algo, que a ver si es algo nuevo, porque es que no hay manera, se les nota que están todo el día con miedo y ansiedad. No. Muchas gracias, Pedro. Nada. Cuídate mucho. Nada, gracias a vosotros. Es todo por hoy. No olviden compartir y difundir los contenidos de Canal Red y de hacerse socios y socias en el enlace que ven aquí abajo. Les necesitamos mucho. Mañana más y ojalá que mejor.